La sequía del río Éufrates y los 4 ángeles caídos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el río Éufrates, tan relevante en la historia bíblica y mundial, se menciona específicamente en Apocalipsis? ¿Por qué están 4 ángeles encarcelados allí? ¿Y qué significa esta profecía para nuestros días? Hoy nos adentraremos en un vídeo detallado, apoyado en versículos bíblicos y contextos históricos, para entender cómo esta profecía puede estar a punto de cumplirse y lo que representa para el escenario profético de los últimos tiempos. Prepárate para un viaje lleno de información, curiosidades y reflexiones que desafiarán tu forma de ver el futuro. Para entender la profecía sobre el río Éufrates, primero debemos entender su origen. El Éufrates es uno de los ríos más antiguos mencionados en la Biblia, apareciendo por primera vez en Génesis 2:14, donde se describe como uno de los 4 ríos que fluían del Edén. A lo largo de la historia bíblica, el Éufrates estuvo a menudo asociado con puntos de referencia territoriales, como en el caso de las promesas de tierra hechas a Abraham, Génesis 15:18. Además, el río Éufrates es uno de los ríos más grandes e importantes de Oriente Medio, pasando por países como Turquía, Siria e Irak. Históricamente, fue crucial para la agricultura y el desarrollo de varias civilizaciones, incluido el Imperio Babilónico, que floreció cerca de sus costas. Cuando la Biblia profetiza que este río se secará, estamos hablando de algo que afecta no solo a un símbolo bíblico, sino a uno de los fundamentos históricos de muchas naciones. La relevancia geográfica y estratégica del Éufrates también aparece en contextos de guerra, comercio y cultura. Por lo tanto, cualquier cambio drástico en el curso o volumen del agua del Éufrates atrae la atención no solo de los estudiosos de las Escrituras, sino también de políticos, militares e investigadores ambientales. En el libro del Apocalipsis encontramos referencias directas al río Éufrates en al menos 2 ocasiones. Uno de ellos está en Apocalipsis 16:12, en el contexto de las copas de la ira de Dios derramadas sobre la tierra. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes que venían del oriente. Apocalipsis 16:12. Nótese que el texto habla específicamente del gran río Éufrates, y dice que sus aguas se secarán. El propósito de esta sequía, según el versículo, es preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. Esta expresión reyes de oriente ha sido objeto de diversas interpretaciones. Algunos creen que se refiere a las naciones que podrían avanzar militarmente a lo largo del camino abierto después de que el río se secó. Otros ven un simbolismo espiritual que indica la llegada de un juicio o un plan divino que aún está por revelarse. Independientemente de qué línea de interpretación adoptemos, el texto deja claro que el secamiento del Éufrates es parte de un conjunto de eventos catastróficos que sucederán en los últimos tiempos y que cumplen un propósito específico dentro del plan de Dios. Vale la pena señalar que el secado de un río tan importante no es un simple detalle, es una señal de proporciones épicas, capaz de configurar la dirección geopolítica y espiritual del mundo. Los 4 ángeles encarcelados en el Éufrates. Otro pasaje muy importante que involucra al río Éufrates en Apocalipsis está en Apocalipsis 9:14-15. Al 6º ángel que tenía la trompeta se le dijo: libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, para matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9:14-15. Aquí no se habla directamente del secamiento del río, pero se menciona que hay 4 ángeles atrapados allí, esperando el momento exacto, detallado en la expresión hora, día, mes y año, para ejecutar un juicio que cobrará la vida de una tercera parte de la humanidad. Es uno de los pasajes más impactantes del Apocalipsis,
ya que revela que Dios tiene planes específicos para estos ángeles, cuyo poder destructivo será devastador. Pero después de todo, ¿quiénes son estos ángeles? La identidad exacta de estos ángeles no está detallada en las Escrituras, lo que nos lleva a algunas hipótesis. Ángeles caídos. Algunos intérpretes sugieren que son ángeles caídos que, por permiso divino, serán liberados para cumplir un propósito de juicio sobre la humanidad rebelde. Ángeles del juicio. Otros creen que pueden ser ángeles al servicio de Dios, pero cuya tarea específica es ejecutar una sentencia de castigo y que permanecen detenidos hasta el momento apropiado. Figura simbólica. Hay quienes entienden que estos ángeles simbolizan poderes o imperios que en un momento determinado serán liberados para causar una gran destrucción. Sea cual sea la interpretación, es innegable que el texto transmite un mensaje de advertencia. Hay un juicio reservado para la humanidad, y este juicio está estrechamente relacionado con el río Éufrates. Aunque Apocalipsis 9 y Apocalipsis 16 no se refieren exactamente al mismo acontecimiento, algunas escuelas teológicas ven una relación directa entre el secamiento del Éufrates y la liberación de estos ángeles. La idea es que a medida que el río se seca en Apocalipsis 16, se abre un camino que permite la manifestación plena del juicio descrito en Apocalipsis 9. Esto señalaría una secuencia de juicios que culminarían en grandes conflictos y destrucción sobre la tierra. Es importante señalar que el libro de Apocalipsis no sigue un orden cronológico lineal estricto. Se compone de visiones que a menudo se superponen en capas o ciclos. Sin embargo, el hecho de que se mencione el Éufrates en ambos textos sugiere que algo muy específico está sucediendo en esa región a medida que se desarrollan los últimos tiempos. Cualquiera que sea la dinámica exacta, la conclusión es clara. El río Éufrates juega un papel central en los acontecimientos finales. ¿Se estará cumpliendo la profecía? En los últimos años han circulado noticias sobre la disminución del nivel del agua en el río Éufrates. El Ministerio de Recursos Hídricos iraquí estima que el río podría secarse en 2040 debido a la disminución de los niveles de agua. La situación es alarmante porque en apenas unas décadas el caudal, volumen de agua que pasa por unidad de tiempo, en el sistema fluvial Éufrates-Tigris ha disminuido a casi la mitad del caudal medio anual durante los años secos. Además, las imágenes satelitales muestran que las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates perdieron 144 kilómetros cúbicos de agua dulce entre 2003 y 2013, dejando los niveles de agua en uno de los niveles más bajos registrados en la historia. A ello han contribuido varios factores, entre ellos cambio climático. El clima de la región del Medio Oriente ha presentado variaciones significativas, con periodos de sequía prolongada, lo que afecta directamente el volumen de agua del río. Construcción de presas. Los países a lo largo del curso del Éufrates, especialmente Turquía, construyen presas para la generación de electricidad y el riego agrícola. Esto reduce el flujo de agua que llega a Siria e Irak. Uso excesivo. Uso intensivo de agua para la agricultura y el abastecimiento doméstico ha aumentado, agravando aún más la escasez. Muchos cristianos observan estos acontecimientos y se preguntan, ¿está comenzando a cumplirse ante nuestros ojos la profecía de Apocalipsis 16:12? Si bien es imposible afirmar con absoluta precisión que el cumplimiento escatológico esté en marcha, es innegable que el escenario actual es favorable a la especulación y a las reflexiones sobre el fin de los tiempos. Sin embargo, es necesario el discernimiento. No todo acontecimiento geográfico o climático debe asociarse inmediatamente con una profecía bíblica sin el debido contexto y prudencia. Un mensaje de advertencia a los fieles. Dios tiene un plan de juicio y redención, y ese plan involucra eventos dramáticos que afectarán a toda la tierra. ¿Qué nos enseña esta profecía?
Podría parecer que una profecía tan lejana, ambientada en un libro lleno de simbolismo, no tiene relevancia práctica para nuestros días, pero en cambio hay lecciones valiosas que podemos aprender. Vigilancia espiritual. El hecho de que haya ángeles listos para ser liberados en el momento exacto demuestra que Dios controla la historia. Todo sucede en el tiempo determinado por Él. A nosotros nos toca estar atentos, preparados y vivir en santidad, porque no sabemos el día ni la hora en que estos juicios ocurrirán. Confianza en el soberano. La sequedad del Éufrates, por terrible que parezca, cumple un propósito divino. En medio de las incertidumbres del mundo, ya sean guerras, crisis económicas o catástrofes ambientales, debemos recordar que el Creador tiene todo en sus manos: arrepentimiento y conversión. El Apocalipsis no solo sirve para anunciar desastres, sino también para llamar a los seres humanos al arrepentimiento. La profecía de los juicios es una invitación urgente a que volvamos al Señor para ser librados de la ira venidera. Entendiendo los tiempos, Jesús nos advirtió que habría señales antes de su regreso. Mateo 24. Aunque no todas las señales climáticas o políticas son necesariamente un cumplimiento profético, los acontecimientos en torno al Éufrates pueden hacernos reflexionar seriamente sobre la cercanía del fin. Cuando leemos Apocalipsis 16:12, vemos que el secamiento del Éufrates prepara el camino para los reyes del Oriente. Muchos asocian esto con una gran batalla mencionada en los siguientes versículos, que culmina en Apocalipsis 16:16 en Armagedón. La idea es que, con el río seco, estos ejércitos podrían moverse fácilmente hacia Israel o una región estratégica en el Medio Oriente, preparando el escenario para una confrontación final. Es de destacar que gran parte de los conflictos geopolíticos más tensos del mundo se concentran precisamente en Oriente Medio. La inestabilidad de la región, combinada con el contexto profético, lleva a muchos observadores a conectar los puntos entre la situación actual y el escenario bíblico de un conflicto global final. Conclusión. La pregunta que muchos se hacen es: ¿estamos cerca de ver el cumplimiento final de esta profecía? Aunque no podemos fechar acontecimientos específicos, sí podemos observar señales preocupantes: el descenso del nivel del agua del Éufrates, intensos conflictos geopolíticos en la región del Medio Oriente, y un cambio climático global que altera drásticamente los recursos naturales. Para nosotros los cristianos, más importante que predecir fechas exactas es entender que Dios tiene el control de la historia. Cada evento profético descrito en Apocalipsis cumple un propósito en el gran plan de redención y juicio de Dios. La certeza de que Dios ya conoce el fin desde el principio nos trae paz y ánimo para vivir dignamente, en santidad, confiados en el regreso de Cristo. Si de hecho el secamiento del Éufrates se hace una realidad cada vez más cercana, es señal de que debemos buscar intensamente a Dios, mantener la comunión con el cuerpo de Cristo y anunciar el Evangelio, porque el tiempo apremia. Recuerden, el corazón del mensaje del Apocalipsis no trata solo de juicios y catástrofes, sino de la soberanía de Cristo sobre todos los reinos y sobre la historia humana. Un día, Él vendrá a juzgar a las naciones y reinar eternamente con justicia y verdad. Hasta entonces, seamos fieles, vigilantes y perseverantes, porque la promesa bíblica es clara: He aquí yo vengo pronto.